Vamos a trabajar donde nos quedamos. Rápidamente vamos a aprovechar el tiempo. Teníamos que dedicarle tiempo de todas maneras a este tema del proyecto para que pudieran avanzar. Ya lo tiene más o menos mapeado, cosa que es un gran logro. Así que trabajemos rápidamente en esto, ¿no? Entonces aquí teníamos ya un Boundary Context que es Supply Chain Management. Teníamos el Boundary Context Shell que estaba originalmente creado. Entonces vamos a crear un nuevo Boundary Context, ¿no? En este caso vamos a crear un Boundary Context que se llama Procurement. Entonces, como bien saben, el proceso de creación de una estructura de layers en el Boundary Context, desde la perspectiva de C# se convierte en un conjunto de namespaces. Y estos namespaces reposan físicamente en directorios. Entonces tenemos que crear directorios. Y eso va a conllevar a que se generen automáticamente los namespaces derivados. Entonces partimos por el nombre de Bounded Context, que en este caso ya nos correspondería Procurement, que es abastecimiento, ¿no? Entraríamos al Layer Domain, dentro de ese a Model, y dentro de ese partimos siempre por los elementos más pequeños, en este caso los value objects, ¿no? Eso es lo que hacemos como estructura. Procurement, slash domain, slash model, slash value objects, ¿no? Y damos OK, ¿no? Damos OK, ahí estamos, y aquí está la estructura. Entonces, el primer elemento que vamos a crear va a ser un Product ID, que es un Value Object. Entonces, aquí, clic derecho, Add Class, y como es un Value Object, el candidato, como ya sabemos, idóneo, en el caso de C#, es Record, ¿no? Porque básicamente está especializado en elementos inmutables. Entonces, seleccionamos Product ID, marcamos ahí con el nombre del record, ¿no? Eso es Product ID. ¿Listos todos allá para poder dar Enter? Estamos, ¿no es cierto? Damos Product ID. Ok, lo agregamos al repositorio. Ahí estamos. Muy bien. Entonces aquí lo que tenemos es, ok, acá marcamos Product ID. Lo primero que nos propone, evidentemente, es una versión simplificada basada en atributos. Pero en nuestro caso vamos a personalizar algunas cosas, entonces lo convertimos en la versión personalizada. Lo primero que hacemos es, vamos a darle un ID. Entonces acá ponemos public, pero el tipo es un GUID, que es básicamente un identificador que representa un valor de cadena de texto bastante grande, ¿no? Tendencia a no repetirse, ¿no? A partir de ahí, entonces el constructor tiene sentido que sea un public, ¿no? Product ID, ¿cierto? Y que recibe un GUID ID, ¿no? Al interior, la validación consistiría en primera instancia en ver si no está vacío el valor que se supone almacena, ¿no? Y aquí el asistente nos está dando una alternativa bastante eficiente, ¿no? Que es compararlo contra GUID empty, que es una constante, ¿no? ¿Ok? Que el propio tipo tiene. Entonces, si ese es el caso, entonces provocamos una excepción de tipo argument exception, ¿no? En el cual decimos, básicamente, product ID, ¿no es cierto? No puede ser, ¿no? Cannot be an empty GUID, ¿no? ¿De acuerdo? GUID, ¿no? ¿Ok? Eso sería básicamente. Si todo está bien, genial, hacemos la asignación, ¿no? El otro punto que podríamos hacer es básicamente crear, ¿no? Un método estático que se encargara de generar un objeto Product ID con un nuevo GUID autogenerado, ¿no? Entonces lo que podríamos hacer ahí es básicamente una suerte de método builder, ¿no? Static, ¿no? Product ID, ¿no es cierto? Y le llamamos new, ¿no es cierto? Lo cual genere un nuevo objeto new GUID. Una salvedad que quiero que tengan en cuenta es, seguramente ustedes están acostumbrados, como todos nosotros, a la creación de objetos o la creación de instancia en base al operador new y la llamada al constructor, que como sabemos en C# tiene el mismo nombre que la clase, ¿no? Entonces, esto es lo que todos esperaríamos encontrar, ¿no? Sin embargo, noten ustedes que aquí esto se coloca de color plomo, a diferencia del color azul que está aquí bastante nítido, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Si yo paso el mouse acá, ¿no? Observen ustedes lo que dice acá.
redundant type specification, ¿no? Es una especificación de tipo que es redundante, ¿no? ¿Por qué dice eso, no? Se supone que está bien, sintácticamente bien. Noten ustedes que esto no quiere decir que sea un error. No hay un error, como se dan cuenta. Es un warning, ¿no? No es sintácticamente mal, no está sintácticamente mal. Lo que me está diciendo es, oye, yo, C Sharp, puedo deducir en base al tipo de retorno de la función y como esto es una sola instrucción, lo que yo puedo deducir es que el resultado del operador new tiene que ser un objeto de la clase productID. Entonces, como yo ya sé eso, no necesito que tú me lo hagas recordar. Yo, ¿no? En base a este tipo de retorno, voy a ir a la definición de esta clase y voy a yo a llamar a su constructor y yo le voy a pasar este parámetro que tú me pones acá. Eso es lo que está haciendo C Sharp. ¿De acuerdo? ¿Me siguen con la idea? ¿Todos claros? Confirmen por favor por audio. ¿Vamos bien? Me Sí, importa que profe. ustedes, me importa, Sí, gracias presente, por la profesor. confirmación. Excelente. Me importa que ustedes entiendan por qué, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿De acuerdo? Eh, listo. Y bueno, acá la conversión a tu string me suena bastante atractivo esto. Esta propuesta está correcta. Como ven ustedes, es un public override porque todo tipo descendiente de el object de C Sharp, en este caso implícitamente product ID es un descendiente del tipo base object de C Sharp, como lo es, entonces el tipo object tiene un método abstracto que se llama toString, ¿no? Que yo puedo refinar cuando quiera, ¿no? En este caso, yo puedo refinar esto para que cuando product ID como objeto participe como parte de una cadena de texto, implícitamente el intérprete va a llamar a su versión de tu string, que en este caso lo que va a hacer es, va a acceder al property ID, ¿se acuerdan ustedes la cadena de texto que era autogenerada? Y la va a convertir a string. Y eso es lo que va a mostrar, ¿no es cierto? Eso es lo que está haciendo. Y esto me suena bien. Eso está correcto, ¿de acuerdo? Eso es útil, ¿no? Para mí. Entonces, hasta ahí estamos. Documentamos un poquito, le damos algo de cariño acá a la base de código. Y ya saben ustedes que en el caso de C Sharp son 3 slash y la convención de nomenclatura se llama XML-doc, ¿no? Acá la propuesta representa un value object para un product identifier, pero acá me falta decirle, ¿no? In the, acá sería procurement. No es domain, es un error eso, sería bounded context, ¿no? Esto sí, ¿no? Domain es toda la solución, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Acá le damos esto. ¿De acuerdo? Vamos a la parte de constructor. También le damos un poco de cariño ahí. Sería aquí, tac. Inicializa una instancia de, esto de acá es genial, esto de acá es súper útil, value object, ¿no? El ID, esto de acá es básicamente el identificador único para el producto, ¿no? Ok. Y esto de aquí es importante que le digamos, sí, sí, ref, g, u, id, ¿no? Eso es importante. Ok. Y acá el argument exception, ¿no? Acá tenemos que dar información. Se provoca cuando el parámetro ID es un empty GUID. Eso está genial. Entonces, de tal forma de que el developer que use nuestro product ID, ¿ok? Tiene pues información clara, como ustedes se dan cuenta, ¿no? Esto que está acá es documentación, ¿no? De un nivel de claridad. Y es un consejo que les doy siempre, ¿no? Sobre todo en esta época en que estás trabajando en equipo y son varias personas, ¿no? Y el proyecto tiene una envergadura, ¿no? Que no, digamos, eh, vale mucho la pena el hacer todo lo posible por reducir retrabajo, porque están contra el tiempo, ¿no? Entonces, mientras más clara sea su base de código, es mucho mejor. Si se dan cuenta acá, la información, la documentación que ustedes como creadores del código brindan al developer que usa sus objetos es mucho más clara. ¿Ven? Acá están los parámetros. Sabe qué cosa el developer que usa su base de código sabe qué cosa buscan hacer ustedes, ¿no?
para qué le están pidiendo parámetros. Y sobre todo, esto, por ejemplo, es importantísimo porque cuando ustedes invocan al constructor, pueden encerrar esa llamada en un try catch, ¿no? Y entonces el developer que usa su base de código en su try catch sabe qué excepciones tiene que tratar. ¿Me entienden? ¿Se capta la idea? Eso es la idea de documentar, ¿no? Súper importante, ¿ok? Acá también, ¿no? Esto crea, ¿no es cierto?, un nuevo value object con un identificador de GUID, ¿no? Nuevo, ¿no? Ok, acá retorna, ¿no?, una instancia de product ID con un identificador. Eso está perfecto. Y acá, ¿Ya se puede, ¿todo no? bien? Ya, Sí. genial, lo máximo. Gracias, más bien. Apenas pase algo así, me pasan la voz en un instante, ¿ya? Porque como se dan cuenta, como estoy en pantalla casi completa, yo no me doy cuenta, ¿ya? Así que cuento con su apoyo, ¿de acuerdo? Me avisan. Listo. Entonces, ¿todos alineados hasta ahí? ¿Todo bien? Si se dan cuenta, documentar no es una pérdida de tiempo, no es algo que se hace después, no, ya otro día, ¿no? Mentira, eso es una mentira que los va a perjudicar mucho. Entonces, es mejor que en tiempo real, ni bien implementan, documentan, ¿no? Y refinan evidentemente esa documentación. Como siempre les digo, el asistente te brinda una idea, ¿no? Te da una aproximación a lo que tú quisieras, ¿no? Pero definitivamente quien centra, quien transmite el propósito, quien lo cierra, son ustedes. No escatimen esfuerzo en ello, ¿de acuerdo? No acepten a rajatabla cualquier propuesta porque sencillamente los va a mandar por el desvío, probablemente, ¿no? Y no logren lo que ustedes quieren transmitir. Ok, entonces hacemos un commit por acá. Acá ponemos feature. Y acuérdense ustedes que en conventional commits todos los mensajes son en comilla, perdón, en minúsculas. ¿Ok? Product ID en minúsculas, ¿no es cierto? ¿Ok? Y cuando hay términos como este, que son acá mayúsculas y minúsculas, product ID, se pone así en minúsculas con guión, ¿no? Y en inglés, obviamente, ¿no? Los mensajes. Listo. ¿Ok? Entonces ya tenemos nosotros esto. Aquí en el model mismo vamos a agregar la sección aggregates, ¿no? Agregamos un namespace aggregates. ¿Ok? Listo. ¿Ok? Ya estamos. Perfecto. Y aquí, entonces, vamos a proceder a crear un aggregate. Como es procurement, compras, ¿no? Evidentemente, el concepto predominante va a ser una orden de compra, o sea, un purchase order, ¿no? Entonces, ese purchase order es una composición, ¿no? Es una composición que está conformado por lo que todos entendemos como el purchase order per se, ¿no? La orden donde están los datos de, digamos, del proveedor, ¿no? A qué proveedor le compramos, ese tipo de cosas, están en la parte, ¿no?, de la orden. Y evidentemente, la orden va acompañada de una serie de ítems, ¿no?, que se están comprando. Entonces, a nivel orientado a objetos, resulta ser una clase, que es el purchase order, que tiene una relación de composición con otra clase que se llama purchase order item. Y desde Domain Driven Design, los dos juntos se tornan un aggregate, porque básicamente juntos definen algo que es la orden de compra. No tiene sentido una orden sin items, ¿no? Y tampoco tiene sentido items sin orden. Entonces el aggregate de las dos cosas juntas, ¿no? Por esa razón en aggregate vamos a crear dos clases. De las dos clases, hay una que es el eje del aggregate, ¿no? Que es el que tiene la información más importante. Entonces, en nuestro caso, entre Purchase Order y Purchase Order Item, el aggregate root, que es así como se le conoce en Domain Driven Design, es Purchase Order. ¿De acuerdo? ¿Todos lo tenemos claro? ¿Se acordaron de su curso de diseño y patrones? ¿Lo tenemos claro ahí? Avísenme. Sí, profe. Lo máximo. Entonces, siempre que tengo un aggregate, evidentemente, inicio la creación con los dependientes. En este caso, voy a crear a Purchase Order Item.
Y como es identificable cada ítem, evidentemente también tengo que ponerlos como clase, no como record, ¿no? Entonces, purchase order item. Y es una clase, ¿no? Ahí está, ¿no? Ok. Esto cierro. Y purchase order item, por acá aprovecho y le hago un constructor por defecto, ¿no? El constructor por defecto va a tener, tendría pues el product ID, ¿no? Acá el asistente me propone product ID, quantity, no suena mal, ¿no? No suena mal, pero también me importa el precio unitario, ¿no? Entonces, ajá, ya se dio cuenta, money, unit price. Esos tres elementos son los que me permiten definir, en esta primera instancia orientado a objetos súper simple, una orden, un ítem de orden de compra, ¿no? Ok, entonces para no ahondar mucho en detalles, vamos a hacer la versión simplificada que nos ofrece C# para, digamos, hacer una asignación condicional a una validación, ¿no? Es más o menos lo que vamos a hacer. Entonces, public, acá le decimos product ID, ¿no? Y hasta ahí, todos felices, ¿no es cierto? Pero acá, lo que voy a decir es lo siguiente. Voy a inicializar, ¿no? Product ID, ¿de acuerdo? Pero condicionado, ¿no? Condicionado. ¿Ok? Miren ustedes esto, ¿no? Si se dan cuenta. Acá lo que estoy haciendo es Product ID, ¿de acuerdo? Recibe el valor del parámetro del constructor Product ID, ¿ok? Siempre y cuando no sea nulo, ¿ok? Siempre y cuando no sea nulo. Apenas se da cuenta de que es nulo, no asigna nada, detiene la ejecución y provoca una excepción. Eso es lo que está pasando ahí. ¿De acuerdo? Entonces, aplicamos una mecánica similar para los otros atributos, pero aquí no tan simple, ¿no? Aquí hay un detalle que cumplir. Vamos acá, hay que considerar algo, ¿no? Public, int, quantity. Hasta ahí todo bien, ¿no es cierto? Pero no es la asignación directa, porque quantity es un valor numérico. Nunca va a llegar a ser nulo, ¿no es cierto? El tipo de excepción que hay que contemplar acá no es la de nulidad. Acá lo que tenemos que preocupar es que esta asignación se realice siempre y cuando sea mayor que 0. ¿Ok? Si la cantidad es mayor que 0, asigno el quantity. O de otro modo, provoco una excepción. Pero la excepción no puede ser tan genérica como argument exception, ¿no? Afortunadamente en C# existe otra argument y si se dan cuenta aparece esta, fuera de rango. Out of range exception. Esta me viene bastante bien, ¿no? Entonces, acá decimos argument, ¿no? Out of range exception, ¿no? Y en el caso de básicamente esto, ¿no? Aquí decimos quantity must be greater, esto de acá no tanto, porque acá lo primero que me pide es el nombre del parámetro, ¿no es cierto? Nombre del parámetro. Después, ¿no es cierto? Como bonus, coma, esto, ¿no? Ahí está. ¿Se dan cuenta? Ok. Quantity must be, esto de acá lo quitamos. ¿Sí? Esto es básicamente lo que me pide, ¿no? ¿Ok? ¿Voy bien hasta ahí? Se entiende por qué hago eso, ¿no es cierto? En el caso de money, de unit price, sí, pues es un objeto, ¿no? Entonces, unit price sí aplica nuevamente este tipo de validación porque es un objeto, ¿no? Podría ser nulo, hay que ver que no sea nulo, ¿no? ¿Todo bien hasta ahí? Ahora lo que viene sería, vamos a ver, perdón, me equivoqué acá, es acá, ¿no? Ahora lo que viene podría ser, como es un entity, este es un entity, ¿no? Puede tener lógica de negocio, ¿no? Y uno de los elementos de lógica de negocio o reglas de negocio son las llamadas reglas de cálculo, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula el total del ítem? ¿No? Esa sería una pregunta a responder. Y el negocio lo calcula multiplicando el monto del precio unitario
por la cantidad indicada, ¿no es cierto? Esa es la fórmula para un cálculo de total de ítem. Entonces tiene que haber en el aggregate, en este caso en el componente del purchase order item, tiene que haber un método que haga valer, que implemente esa regla de cálculo. Entonces, en Domain Driven Design, los métodos de regla de cálculo se llaman calculate, ¿no? Entonces ponemos, pues, ¿no? Public, money, y ponemos calculate. Calculate, y decimos item total. ¿De acuerdo? Ahí estamos, ¿no? ¿Qué le decimos? ¿Cómo calculamos eso? ¿De acuerdo? Entonces aquí le vamos a poner new. ¿De acuerdo? Y miren ustedes, ¿ah? La propuesta que nos da es bastante aproximada, ¿no? Si ustedes observan, el nuevo, una vez más, no he puesto el tipo porque se entiende que el tipo de retorno es money. Entonces es como si dijera new money, ¿no? Y money, como lo hemos creado antes, está compuesto por dos partes. Una parte numérica de monto y una parte de moneda, ¿no? Entonces lo que hago es, hago la multiplicación y hago unit price currency. ¿Qué les parece? ¿Suena bien? ¿Ok? Y con eso tengo al componente que está aquí. Entonces, procedemos a la definición. Entonces, acá tengo, representa un purchase order item for the purchase order aggregate. Excelente, ¿no? Y acá le decimos in the procurement bounded context. Está bien. Y acá le decimos product ID es básicamente el product identifier, pero acá nos falta decirles, ¿se acuerdan ustedes? Acá le ponemos sí, y acá es product ID, ¿no? Por acá quantity, acá sería básicamente de quantity de product order, y acá sería el unit price, que es un money, ¿no? Value object. De tal forma de que el developer que ve esto, obviamente entiende con claridad qué cosa es lo que tiene que hacer con este constructor. ¿Ven? ¿Ok? Representa un item de, ¿ven? En el purchase order aggregate in the procurement bounded context. Totalmente claro, ¿no? Los parámetros, product ID, the product, ahí dice product ID, ahí está. The quantity of the product order, the unit price of the product as a money value, tal cual. Eso es todo lo que un developer necesita para poder llamar con claridad a mi objeto. ¿Estamos? Y acá ponemos también un método para documentación, ¿no? Ok. Listo. Y aquí estamos, ¿no? Vemos esto. Y acá está, ¿no? Calcula el precio total del ítem en base a la cantidad y el precio unitario, tal cual se ejecuta. ¿Ven? Y acá retorna el precio total como un value object de tipo money. ¿Concordamos todos? Supongo que sí, ¿no? ¿Estamos todos claros? ¿Ok? Pero aquí no voy a hacer commit en este punto, ¿no? Lo que voy a hacer es crear el otro elemento del aggregate. En este caso, voy a crear el aggregate root, ¿no? Entonces, hasta ahí, voy bien. Y acá, en aggregates, voy a crear básicamente una clase más que se llame propiamente purchase order. Él va a ser el aggregate root. Ahí está, purchase order. ¿De acuerdo? Ok, entonces este purchase order, ¿ya? Vamos a ponerle un constructor por defecto, que va a tener un string, por ejemplo, order number, ¿ok? Va a tener un supplier ID, ¿sí? Supplier ID. Esto de acá es un tipo que ya existía. Va a tener fecha y hora. Va a tener entonces datetime, order date, lo cual está bien. Y va a tener
la moneda, ¿no? Eso es lo que estoy esperando, ¿de acuerdo? Muy bien. Esa es mi estructura de mi aggregate, ¿no? Acá voy a aprovechar algo simpático. Vamos a hacer lo siguiente. Se supone que tiene una colección de ítems. Entonces lo que hago acá es un private. Atentos con ese detalle, ¿no? Porque básicamente esta propuesta está bastante bien, ¿no? Esto de aquí es una lista, si se dan cuenta, privada de elementos de tipo Purchase Order Item, la composición de la que hablamos hace un ratito, ¿no? Pero como es privada, la convención de nomenclatura cambia. Para comenzar, esto no es un property, es un atributo, es una variable interna que guarda un estado para el objeto. Y se nombra como minúscula, como ven acá, items, comienza con minúscula y tiene un subrayado para denotar que es privado, ¿no? Es una convención típica, ¿ok? Y se inicializa con new aquí, ¿de acuerdo? Se inicializa con new en este punto, ¿ya? Ok, pero además de eso, vamos a ver, acá decimos public, ¿no? Vamos a poner string y ponemos un property order number. Y acá aplicamos la técnica, ¿no?, de order number, ¿no es cierto? Validando que no sea nulo, ¿no? Eso está bien. Luego hacemos el supplier ID, ¿no? Public supplier ID, ¿no? Supplier ID, eso es correcto, y validamos la no nulidad, ¿no? Acá, digamos, el asistente nos proporciona order date, esto de acá, order date está bien. El currency, en el currency la cosa no es tan trivial, ¿no? La cosa no es tan trivial, ¿ok? Podemos ir más allá, ¿no? Podemos ir más allá, porque como es un string, lo que nos está pasando, podemos ir más allá. Vamos a ver qué cosa podemos hacer. Miren esto, ¿eh? La asignación va a ser después de una validación, por ejemplo, acá, ¿no? Decimos is null or white space aplicado a currency, ¿de acuerdo? O, también es interesante esto, currency.length, ¿no es cierto?, diferente de 3, ¿ok? Eso es correcto, ¿no es cierto? Eso es correcto. Pero lo siguiente, aquí, miren ustedes, ¿ah? Si es nulo o blanco, o si la longitud, porque estamos esperando un código de moneda de tipo ISO, que son 3 caracteres. Si eso es cierto, entonces voy a ir acá y voy a decir provoca una excepción, ¿no? Provoca una excepción, ¿ok? Diciendo que la moneda debería ser solamente un valor de tipo código de 3 dígitos para el estándar ISO 4217, ¿no? ¿Ok? Pero si todo está bien, recién asigno currency, como se dan cuenta, recién ahí, ¿no? Esa es otra validación que yo puedo hacer, ¿no? ¿Ok? Lo siguiente, esto de acá, chao. Aquí estoy haciendo algo súper interesante, ¿no? En esta instrucción, noten ustedes lo siguiente, ¿ok? Miren aquí. Aquí yo digo, public, miren, ¿ah? Miren esto, items, este underline items, ¿no? Yo digo public I read only collection, purchase order item, items. Esto sí es property, como lo ven, ¿no? Mayúscula, minúscula, property. Y acá le digo items as read only. Y esto de aquí está sustentando el hecho de que es un aggregate, porque la generación de purchase order items solo se debe hacer dentro del aggregate. No se puede crear instancias de purchase order item y asignarlas al aggregate desde el exterior, porque si no estaría incumpliendo su responsabilidad. Porque si ustedes recuerdan Domain Driven Design, el aggregate es el responsable, ¿no?, de ejecutar los comandos asociados a sus propios estados, ¿no?, como la creación de items, ¿no? Entonces, esto está hecho para que si alguien quiere consultar los items de la orden, ok, te doy esta
colección de elementos items que no puedes modificar, ¿no? Eso es lo que está pasando ahí. ¿Me siguen todos con la idea? ¿Me confirman, por favor? ¿Estamos bien? Avísenme por allá en casa, ¿cómo estamos? ¿Se entiende? Confirmen, por favor. Profesor, una consulta. ¿Qué diferencia habría con el Read Only Collection con eh, lo que es la primera, que es The List, que es Read Only? Ujú. O especialmente de esa estructura de datos que es una collection. Sí, si te das cuenta, lo que estamos haciendo es proteger o encapsular al máximo el atributo real, ¿no? Lo que estamos proporcionando para el exterior es un pase por valor, si te das cuenta. No sé si se acuerdan en C++, ¿no? Es como si fuera, ¿te acuerdas que tú puedes proporcionar un apuntador, ¿no? Una referencia a un elemento, ¿no? Pero en este caso, si ustedes se dan cuenta, lo que estamos haciendo es generar una copia, ¿no es cierto?, de solo lectura. Y un iRead Only Collection, ¿no? Es una estructura que a nivel de memoria es más ligera que la lista. ¿Sí? Porque a nivel, digamos, de capacidad de procesamiento, no tiene los elementos para su modificación. Y eso reduce su consumo de memoria. No sé si se entiende la idea. Claro, Avísenme por básicamente allá. solamente es para lectura, es decir, ya no tendría los demás atributos o los demás métodos que sería para escritura. Ajá. Si tengo entendido, ¿verdad? No, sí, no tiene métodos que el otro sí tiene, ¿no? Básicamente. ¿Ok? Listo, entonces vamos para acá, ¿no? Siguiente paso, ¿no? Public. Y evidentemente un comportamiento típico es add item, ¿no? Add items. Pero miren ustedes, ¿ah? Miren lo que está el asistente de código proponiéndome. Eso, a nivel programación orientada a objetos, miren esa propuesta, puede ser sintácticamente correcto a nivel paradigma orientado a objetos. Miren, yo hago esto y nadie me va a decir nada. No hay error sintáctico, nada. Es una instrucción 100% correcta a nivel programación orientada a objetos. Pero a nivel Domain Driven Design, esto es un error crítico, ¿de acuerdo? Porque está haciendo que el aggregate incumpla su razón de ser, ¿no? Porque si le están, al hacer esto, póngase a pensar, le estamos implícitamente diciendo que cualquier parte del programa, ¿ok?, puede crear un objeto de la clase Purchase Order Item y pasarlo a AddItem como parámetro, ¿no? Entonces, el agregue, que hace un ratito les dije, ¿no? Tiene como función ejecutar los comandos que cambien sus estados, incluyendo el agregar elementos, no está cumpliendo su razón de ser, porque otro lugar que no es el aggregate está ejecutando esa parte del comando. ¿Me entiende? Entonces, esto es un error para Domain Driven Design. Esto está mal, ¿no? Eso está mal. Y esto peor todavía, pues, ¿no? Entonces, miren, ¿no? Me trata de decir, ah, no estás conforme, quieres validación. No, no quiero eso, ¿no? No quiero eso. Lo que necesito es esto. Esto es lo que necesito. Y ni siquiera solamente eso, máximo eso, ¿no? Acá lo que puedo hacer es ir un paso más allá, porque pongo una regla de negocio que dice que los items tienen que tener la misma moneda que por defecto que la orden. Entonces, en vez de poner money, simplemente digo decimal. Y ya está, ¿no? Y con eso, ahí estamos, ¿no? ¿Qué hago acá? ¿No? ¿De acuerdo? Valido, pues, ¿no? Y acá les voy a enseñar otra manera para validar, ¿no? Argument null exception, throw if null, product ID. Bien, ¿no? Otra. ¿Ok? Aquí digo, if quantity menor o igual que 0, entonces arrojo una excepción de que estamos fuera de rango, ¿no? ¿Ok? Si unit price, me equivoqué acá, perdón. Para no confundirme, es unit price amount, ¿no? Porque es solamente la parte del monto, ¿no? ¿Ok?
Esto de acá está correcto. Y acá, si unit price amount es, ¿no? Básicamente menor o igual que 0, la cosa también está mal, ¿no? Listo. ¿De acuerdo? Entonces, mi siguiente paso es crear el elemento, ¿ya? Entonces, yo lo primero que hago es var unit price va a ser igual a un nuevo objeto money, ¿no es cierto? Resultado de la combinación de este monto con la moneda que la orden tiene, porque la regla de negocio es que es la misma moneda, ¿no? ¿Ok? Luego, yo digo, ya, recién, miren, el método, o sea, el aggregate, crea su propio ítem, ¿ve? Y lo agrega a su colección. Y esto, perdón, esto sí es Domain Driven Design. ¿Me siguen con la idea? ¿Se entiende lo que traté de explicarles? Digamos, el rol que juega y cómo no necesariamente lo que es correcto en el paradigma orientado a objeto también sigue siendo correcto en Domain Driven Design, ¿no? El approach que ustedes van a aplicar para su proyecto tiene que ser de este tipo, ¿no? Bajo el approach de Domain Driven Design. No basta con programar orientado a objetos. Eso no es suficiente. ¿De acuerdo? Cualquiera que sabe el paradigma puede programar así, pero no, ustedes están en un nivel en que saben Domain Driven Design. Entonces su nivel es superior. ¿Ya? ¿Ok? ¿Me van siguiendo con la idea? ¿Estamos bien? Para cerrar, un comportamiento más, vamos a decir acá. Aquí, por ejemplo, ¿no? El asistente trata de deducir, ¿no? ¿Qué podría interesarme, ¿no? Calculate total, ¿ok? Pero para mi contexto, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Yo estoy haciendo cálculos no con decimal netamente. Acá se está guiando porque yo puse decimal como parámetro del add item, ¿no? Pero internamente mi regla de negocio está generando un elemento money. Eso es lo que yo trabajo acá. Entonces lo que yo tengo que hacer acá es public, ¿no? Decirle money. ¿Se dan cuenta? Calculate total. Otra historia, ¿no? Otra historia. ¿De acuerdo? Y aquí ya lo que voy a hacer, ¿de acuerdo? Es poner, por ejemplo, ¿no? Var total igual items punto. Y aquí viene lo bonito, ¿no? Miren ustedes lo que yo puedo hacer, ¿no? Puedo hacer una suma, ¿no? A nivel de cada item, invocando al método calculate item total, pero la parte del amount, ¿no? ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Entonces, el total tiene la sumatoria, ¿no? La sumatoria, ¿ok? Vamos a poner para que se entienda acá, order total amount, ¿no? Ahí creo que tiene más sentido. Entonces, esto es el total. Y con eso, sí, tiene sentido, ¿no? Retorno un nuevo objeto money, ¿no? Resultado de la combinación de el total resultante de la suma con la moneda que la orden tenía. Y mi mundo es feliz. ¿De acuerdo? Eso es básicamente. ¿Qué les parece? ¿Tiene sentido? ¿Cómo lo ven? ¿Ven? Estoy haciendo una operación de suma. O sea, aquí con esto que me ofrece C# para la parte de las colecciones de ítems, si se dan cuenta, pues evito el tema de que el for each, ¿no? O el for con suma igual suma más monto y así, ¿no? No, eso ya no hay. Esto es directo. Él se encarga de la iteración y de la operación de conjunto que suma, ¿no? Y lo reduce a un valor. Eso es lo que hace. ¿Ok? ¿Me confirma? ¿Vamos bien? Avísenme ustedes por allá. Sí, profe, todo ok. Perfecto. Entonces, documentamos un poco de cariño el código. ¿Ok? Purchase Order Aggregate. Pero en este caso, Purchase
aggregate y este es el aggregate root, ¿no es cierto? Y acá ponemos order number, ¿de acuerdo? El order number de la orden, el supplier ID, también el supplier, ¿no? Esto de acá es el order date, ¿no? ¿Ok? Este es el currency, ¿no? El código ISO de la moneda que se aplica. Listo. Y acá tenemos el método que se encarga de agregar un ítem a la orden, ¿no es cierto? Y aquí, digamos, yo digo product ID de product identifier, ¿no? Y acá es la cantidad, ¿no? Y acá es el monto del producto, ¿no? ¿Ok? Y esto de acá es la excepción que se provoca cuando la cantidad, ¿ves?, es menor o igual que 0, lo cual es correcto. ¿Estamos? Vamos bien acá. Y finalmente hacemos el método de cálculo del total. Calcula el total. Y acá retorna como un objeto de tipo value object, tal cual. Eso es básicamente mi base de código documentada, ¿no es cierto? En términos de cualquier developer, no le cabe la menor duda de cuál es el propósito de cada método y qué esperar, ¿no? Y si hay excepciones al interno, colocar el try catch con el tratamiento de excepciones que necesita específicamente, ¿no? No poner solamente un exception, ¿no? Si se dan cuenta, acá yo le digo al developer qué excepción tiene que tratar. Muy bien. ¿Se entiende el propósito? Avísenme por allá. Ok, yo creo que estamos en condiciones de hacer ahora sí. Todo claro, profesor. Excelente, excelente. Hacemos un commit, ¿no? Y acá es un commit de tipo feature. Y la feature y el feature es sobre purchase order, como se dan cuenta. No es solamente sobre uno de ellos. La composición es el feature, ¿no? Add, y aquí le decimos purchase order aggregate. Si se dan cuenta que es porque está compuesto por los dos, ¿no? Listo, hago commit y aquí hago push, ¿no?, a mi repositorio. Ahí está. ¿De acuerdo? ¿Me confirman cómo vamos? ¿Sí?